Buenos días a todos. En esta ocasión vamos a desarrollar la tutoría número 7 correspondiente a la unidad 6 sobre educación matemática, pedagogía y didáctica. También vamos a analizar el documento que habla sobre los fines de la educación matemática y los errores y dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Esta tutoría les va a servir a ustedes para que puedan prepararse para el próximo examen virtual en el cual se van a tomar en cuenta esta unidad para la introducción a la pedagogía para la enseñanza de la matemática. Así es que sean bienvenidos todos para los que puedan ver esta tutoría posteriormente. Espero que les sirva para prepararse hacia su próxima evaluación virtual número 2. Así que iniciamos y vamos a empezar a hablar acerca de educación matemática, pedagogía y didáctica. El documento que nos proporcionaron para esta unidad está muy interesante porque habla acerca de qué es el objeto que viene a ser de estudio en el caso del aprendizaje de la matemática. Y menciona de que el gran reto social de las reformas educativas es fundamentalmente alcanzar las metas y los propósitos que en ellas se formulan. Hemos analizado en ocasiones anteriores de que las reformas educativas han sido muchas en el caso de la educación matemática. Y entonces, aunque se han planteado muy buenos documentos, a la hora de ver la práctica y los resultados, pues observamos que no ha sucedido exactamente como se plasmó en los documentos. Entonces quiere decir que la viabilidad de las políticas de educación y mejoramiento en la enseñanza tienen un gran reto. Y esto es de interés para la educación matemática, la pedagogía y la didáctica. Cuando hablamos acerca de educación matemática, también hablamos de que ha sido un punto crítico en estas reformas. Tal vez se deba a que a pesar de los esfuerzos adelantados en este sentido y en los últimos años, no ha sido posible dar ese enfoque pedagógico o reorientarlo precisamente a lo que se ha plasmado en dichas reformas. Por lo tanto, también se tiene un reto que mejorar concerniente a la complejidad inherente a los procesos de construcción de saberes matemáticos en las instituciones escolares. Esto nos lleva a pensar de que estos esfuerzos, como dice el documento, en esta medida de falta de credibilidad de las reformas educativas, poco a poco emergió el campo de estudios que hoy conocemos como educación matemática, por la acción de distintos colectivos de docentes y matemáticos a nivel internacional. Esto nos hace pensar de que los esfuerzos más notorios para desarrollar una didáctica especial de las matemáticas en las facultades de ciencias, de la educación y la pedagogía tuvieron un carácter fundamentalmente empírico, orientado a desarrollar técnicas para enseñar las matemáticas a partir de las experiencias personales y reproducir teorías pedagógicas generales sin que ello existiese el menor compromiso de asumir la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas como un problema de investigación. Por ejemplo, el documento menciona de que en el caso de las escuelas alemanas, por ejemplo, en donde se formaban los profesores de escuelas básicas y medias técnicas, como en las universidades donde se formaban a los profesores de bachilleratos académicos o gimnasios, las actividades de los docentes fueron subsidiarias de la concepción según la cual entre más matemáticas se sabe, es mejor el proceso. Por eso entonces es útil, ¿verdad?, que nosotros podamos conocer este aspecto, ¿verdad?, de cuál es el objetivo de la matemática y la que tuvo su origen en estas ocasiones en la escuela alemana. También es importante mencionar que un objeto de estudio de la educación matemática y la pedagogía es también con respecto al cómo formular este objeto de interés y los fines que tiene la educación matemática. Un importante pedagogo, Jeremy Kilpatrick, menciona que en la tendencia de las investigaciones en la enseñanza de la matemática en este siglo, es uno de ellos particularmente el campo de la educación matemática. Otros autores como Joshua y Dupin proponen una formulación aproximada de la matemática de una disciplina en los siguientes términos. Textualmente dice la lámina de la siguiente manera: la didáctica de una disciplina es la ciencia que estudie,
para un dominio particular. En este caso nos interesa lo que es las ciencias y las matemáticas, los fenómenos de las enseñanzas, las condiciones de la transmisión de la cultura propia a una institución, específicamente las instituciones científicas, y las condiciones de la adquisición de conocimientos por parte de un aprendiz. Este es uno de los primeros puntos muy importantes que destaca la presentación, ya que en este caso estamos hablando acerca de a qué se dedica específicamente la enseñanza de la matemática. Y podemos destacar de que hay una didáctica especialmente formulada para aprender con respecto a esta educación matemática. Entonces, si tiene un interés específico en todos los fenómenos relacionados alrededor de esta enseñanza, entonces se va a tratar de una didáctica de la matemática. Y alrededor de todo esto, pues seguramente hay muchos fenómenos que contrastar, que investigar, proponer, metodologías y maneras de abordar los diversos problemas que afronta la educación matemática. Esta definición merece algunos comentarios, como ahí mencionan. Por ejemplo, la noción de didáctica aquí expuesta no se reduce al ámbito de la escuela. Obviamente la didáctica tiene un propósito pragmático, como dice el documento. Su preocupación central es elaborar estrategias de intervención adecuadas y efectivas, y para ello debe situarse en la realidad del aula. Pero al abordar este objeto de estudio, el análisis de todas estas situaciones que están relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, obviamente trascienden fuera del aula, porque aunque el estudiante está involucrado en un momento en ese hecho de enseñanza y aprendizaje, pero sin embargo estamos hablando de un proceso que involucra todo lo que él se lleva hacia su casa, su actitud, su tarea y la forma en cómo va a abordar la asignatura posterior, por ejemplo, en un año escolar. Entonces, al hablar de la didáctica de las matemáticas, estamos necesariamente obligados a exhibir una explicación sobre el razonamiento matemático como actividad humana. Como dice el documento, se va manteniendo el derecho a defender la identidad propia de la materia. Es bien importante porque si hablamos acerca de la asignatura, sabemos que tiene su propia identidad. No podemos hablar de problemas específicamente dados en la asignatura de matemática y de otros, por ejemplo, de otra asignatura, sino que son propios que forman parte de la identidad de la asignatura. Por eso podemos ir afirmando, ¿verdad? Para poder tener esta pequeña discusión y tutoría, que la didáctica de las matemáticas necesariamente tiene que ver con dos cuestiones centrales y que tienen que ver con nuestra sociedad. Primero, la función que cumplen las matemáticas en la explicación de la realidad, por lo cual la humanidad la convirtió en un objeto de apropiación social y de reproducción cultural en el marco de las instituciones especializadas. Y segundo, en la naturaleza específica del estudio. Entonces esto es muy importante porque aún en nuestra sociedad salvadoreña conserva muchos de estos elementos que también son expuestos en otras sociedades. ¿Qué espera la sociedad salvadoreña, por ejemplo, que sepa un estudiante que termina su educación básica o su bachillerato? ¿Qué espera la sociedad salvadoreña que sepa un egresado universitario con respecto a sus conocimientos matemáticos? Eso es lo que nos preguntamos si es un objeto de estudio de la didáctica. Y en segundo lugar, ¿qué dificultades presenta la propia naturaleza de la asignatura para los estudiantes salvadoreños de la escuela pública y privada? Entonces estos dos grandes ejes son objeto de estudio de la didáctica de la matemática. En una de las publicaciones representativas de este movimiento de ideas se hace una referencia y diferenciación de tres conceptos sobre pedagogía, que en este caso vamos a proceder a mencionar, ¿verdad? Esto es del documento de Bacus, Hernández, Granes y otros de 1995. El primero de ellos, la pedagogía como el discurso explícito que se preocupa primordialmente de orientar y otorgarle su sentido a las prácticas educativas especializadas. Esto tiene que ver con la concepción predominante en el debate pedagógico nacional y presente, y en particular
de autores como Araceli de Tesanos. Entonces, en este caso estamos hablando de la pedagogía en sí, ¿verdad? De algo muy puro que nos habla acerca de cómo se orienta ese proceso de educación. También podríamos ver la pedagogía como el sistema de mensajes implícito que se encarga de regular las relaciones entre quienes realizan estas prácticas. Esto nos da un enfoque diferente porque estamos hablando de la pedagogía en medio del hecho pedagógico y que nos pregunta entonces cómo suceden estos dos participantes. Y una tercera parte que nos interesa ver de la pedagogía es en el caso de la pedagogía como un intento de reconstruir las incompetencias de los educadores y de los alumnos en cuanto tales, primordialmente en sus aspectos no especializados, puntos de vista inspirados en los trabajos de Habermas sobre la competencia comunicativa y las disciplinas reconstructivas, que plantearía la existencia de un saber cómo pedagógico de parte del maestro y también de parte del discípulo. Por lo tanto, en esta tercera forma de ver la pedagogía, nos muestra de cómo tanto educadores y alumnos tratan de superar esas incompetencias, ¿verdad? O competencias que sean necesarias en el hecho educativo. Según nuevamente Joshua y Dupin, el objeto de la didáctica es fundamentalmente estudiar los procesos de enseñanza y aprendizaje en situación, tomando en cuenta desde su propio punto de vista. ¿Qué significa esto? En conexión con la evolución de la relación con los saberes, los aspectos sociales del lenguaje y los aspectos relacionales que estructuran este proceso. Sin este marco, las elaboraciones de los pedagogos de principios de siglo, aquellos de la nueva pedagogía o la pedagogía activa, pueden ser útilmente retomados. Esto se dará en todo caso a consta de una reformulación teórica mayor. Lo que nos aportan estos autores es muy importante porque nos ayudan a esclarecer entonces de qué se va a encargar la didáctica. Y en este caso, si nos pidiesen resumir, ¿verdad?, qué es el objeto de la didáctica, entonces ahí está la clave, ¿verdad? Es un punto importante de este documento que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje en situación, ¿verdad? Tomando los aspectos sociales del lenguaje relacional, los que estructuran el proceso. Es decir, está inmersa en el propio hecho educativo de la enseñanza, en este caso de la matemática. Para el alumno es importante entonces el aprendizaje de la matemática, porque claramente él es el protagonista de este hecho. Y nos importa entonces qué es lo que va a presentar de dificultades y cuáles son los inconvenientes que él pudiera tener en este papel activo de su aprendizaje de la matemática. El aporte siguiente de las matemáticas como actividad centrada en un sujeto cognitivo, examinaremos el rol central del alumno en la estructura didáctica, pero queremos especialmente pensar, ¿verdad?, en cómo ocurren, por ejemplo, las fases de los procesos de pensamiento. Es algo muy importante para la didáctica. Incluso todavía más importante, dice el documento, que es anticipar las fases a este proceso de recepción de aprendizaje, sus modalidades y condiciones de posibilidad, para poder así entonces ver, ¿verdad?, cómo es que interviene el razonamiento matemático en todo este proceso que queremos hallar. Claro está, ¿verdad?, como hemos discutido a lo largo de esta asignatura, el proceso de enseñanza y aprendizaje es muy complejo. Hay un antes, hay un durante y hay un después, que involucra muchas actitudes, fases, procesos y frutos, ¿verdad?, que deja este proceso de enseñanza-aprendizaje. El saber enseñado. Un alumno no se relaciona directamente con el saber matemático, sino con un referente suyo, el saber enseñado. Entonces, en este caso podemos tomar en cuenta, ¿verdad?, que si hablamos de un aprendizaje matemático, en esto tiene que ocurrir de que hay un modelo a seguir, algo que se quiere enseñar, y por lo tanto es el docente de matemática que tiene que tomar muy en cuenta, ¿verdad?, estos procesos, todo lo que involucran
para la enseñanza de la matemática. El saber enseñado está interrelacionado con el exterior de las clases por lazos culturales y sociales. Su historia condiciona simultáneamente el contenido a enseñar, su lugar en el currículo y la forma de su presentación. Por eso, el saber matemático inscrito en el contexto escolar es susceptible de una valoración cultural que, grosso modo, depende de la valoración que la época hace de las matemáticas como discurso, con determinada estructura interna, su función social, su capacidad explicativa, sus aplicaciones. Todo esto tiene que ver, ¿verdad?, en el aprendizaje de las matemáticas. Entonces hemos discutido dos aspectos importantes, ¿verdad?, que tienen que ver en el proceso. Uno de ellos es el saber enseñado y el otro es el proceso que involucra al estudiante. Ahora veamos uno tercero que tiene que ver y es el profesor. Este desarrolla su actividad a partir de concepciones sobre matemáticas en su enseñanza, sobre los procesos de pensamiento y los actos de razonamiento del alumno, sobre los propósitos, pueden ser cognitivos, educativos, sociales, de su enseñanza, y sobre los fundamentos epistemológicos de las ciencias. Estas concepciones entonces van a contribuir de manera esencial a la ideología privada que interviene en las prácticas educativas y pedagógicas del profesor. Y como lógicamente todos lo entendemos, será algo muy propio de cada docente de matemática el que tenga que ver, ¿verdad? Por ejemplo, los propósitos, las maneras de razonar, sus metodologías, serán ejes fundamentales que cada uno de ellos va a ser diferente. Ahora hablemos sobre el saber matemático y el saber enseñado. El saber matemático es transpuesto en saber enseñado por la estructura didáctica. ¿Y a qué se refiere esto? Que el objeto matemático al cual se refieren las cadenas de enunciados predicativos de una teoría no es el objeto de la enseñanza, aunque este no puede más que referirse a aquel. Las especificidades de dichos objetos matemáticos en tanto teorías se pueden caracterizar a partir del oficio del matemático como investigador. Entonces es muy bueno que un docente de matemática tome en cuenta, ¿verdad?, cuál es en sí un objeto matemático, ¿verdad?, al cual el alumno se va a exponer. Por otra parte, en tanto el profesor y el alumno se relacionan con respecto a un saber transpuesto, según representaciones y valoraciones distintas, la estabilidad del acto didáctico, su funcionalidad, depende de unos acuerdos implícitos entre las acciones del profesor y las del alumno. Se establece entonces un contrato didáctico, el cual regula los roles, lugares y funciones que cada cual desempeña frente al saber del aula. Esto es también muy relevante porque estamos hablando de que en este pacto didáctico entonces se establecen, ¿verdad?, los roles que cada uno de ellos va a depender. Y como futuros docentes de matemática, ustedes deben saber, ¿verdad?, de que este pacto en algunas ocasiones puede ser explícito para que los estudiantes sepan cuál es el propósito que tiene el estudiante con respecto a su enseñanza y qué es lo que espera de ellos para que lo puedan lograr. Veamos lo que tiene que ver con respecto al esquema de la estructura matemática. El documento menciona con respecto a esta estructura, ¿verdad?, de que lo importante en este caso, ¿verdad?, y más relevante es el contrato didáctico del que hemos estado hablando. Un profesor y un alumno se relacionan con respecto a un saber transpuesto según sus representaciones y valoraciones distintas. Entre las acciones del profesor y las del alumno se establece este contrato didáctico del que estamos hablando, ¿verdad? No se establece entre un alumno individuo y el profesor. El alumno al cual se hace referencia es el alumno clase, es decir, la clase de individuos de la clase que actúan en tanto que pares frente al saber y frente al profesor. Entonces el rol que el alumno desempeña en un momento específico en la clase es el que nos interesa. Con él queremos hacer un contrato didáctico.
Y precisamente lo que estamos pidiendo es que este alumno pueda tener un papel activo, que pueda estar dispuesto a adquirir estos objetos matemáticos que queremos enseñar y que pueda haber una interrelación con el docente de matemáticas. Por su parte, este contrato, pues como ya sabemos, involucra tres partes, ¿verdad? El profesor, el alumno y el saber, y la interrelación que puede haber entre estos tres elementos. Este esquema propuesto por Joshua y Dupin se caracteriza la estructura didáctica obviamente por una naturaleza restringida y nos muestra de que con el fin de poder pensar y hacer intervenir en el acto educativo en el aula, también podemos encontrar, ¿verdad?, de que hay otros objetos que quedan ahí, ¿verdad?, como es el objeto matemático, las propiedades propias de la clase y ciertos elementos que también involucran este esquema. En lo relativo a la política de formación de maestros, si la educación matemática vive en un mundo interdisciplinario, de acuerdo con esta propuesta que hacen algunos autores, debe ser orientada desde líneas de investigación que conceptualicen la naturaleza interdisciplinaria del campo de la educación matemática, fundamentalmente desde la perspectiva de la matemática escolar. El futuro maestro debe recibir una formación, y esto es muy importante para nosotros, ¿verdad?, intrínsecamente interdisciplinaria, distinta a la que se ha venido realizando, una sumatoria de cursos en las que el alumno debe sumar por su propia cuenta y riesgo. Así, por ejemplo, un curso de cálculo debe incluir su historia, su epistemología, su didáctica, el sentido moderno del deber ser, del resultado de la investigación, indagación, de un equipo de trabajo interdisciplinario y, por qué no, interinstitucional. De la misma manera, la articulación entre las universidades, institutos de educación y las normales deberá hacerse desde el punto de vista interdisciplinario y, por ende, a partir de las líneas de investigación. En nuestro medio, El Salvador ya tuvo una escuela que fomentó esto, que fue la Escuela Normal Superior de Maestros, y que funcionaron por la década del 60 y 70 en el país. En estas escuelas de formación de maestros, pues ellos podían avanzar, ¿verdad?, en el nivel que querían enseñar, si era primario o secundario o superior. Pero lo muy importante en este caso es que los maestros se formaban de una manera interdisciplinaria, como aquí menciona este documento, ¿verdad? Va para nosotros entonces la moraleja, ¿verdad?, que si queremos ser docentes debemos aprender todos estos componentes de cada área, ¿verdad?, como mencionaba, su historia, la materia en sí, su aplicación y el enfoque moderno, así como la didáctica de esta asignatura que vamos a repetir. Por lo tanto, para la formación de pensamiento matemático en los alumnos son necesarios tres elementos, como muestra la diapositiva. Es necesario aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser. ¿Por qué? Porque los estudiantes también tienen que trascender, ¿verdad?, de ese conocimiento que el docente propone a también esa manera en que ellos puedan indagar. También es necesario que ellos puedan aprender a hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Bueno, pueden ser construcciones, pueden ser esquemas matemáticos, pueden ser modelos o pueden ser investigaciones. Si el estudiante comprende la matemática como uno de estos, pues entonces estamos formulando ese pensamiento matemático. Esto nos va a llevar a convertirlo, ¿verdad?, en un ser investigativo, propositivo, indagativo, ¿verdad?, para que pueda investigar cómo la matemática explica la vida cotidiana. Pasamos entonces ahora, ¿verdad?, después de ver este documento que nos muestra acerca de el por qué, ¿verdad?, tiene que ser interdisciplinaria la matemática, al siguiente documento que habla sobre los fines de la educación. Rescatamos tres aspectos muy importantes, ¿verdad? ¿A qué le llamamos didáctica de la matemática? ¿Cuáles son los elementos que intervienen en esta didáctica? ¿Y cuál debería ser el objetivo de la educación matemática? El siguiente documento que vamos a analizar, muy importante, nos muestra los fines de la educación matemática.
y muestra que la reflexión teórica de los fines de la educación debe considerar algunas interrogantes muy importantes. Por ejemplo, ¿por qué enseñar matemáticas? ¿Qué matemáticas enseñar en una sociedad influida por la tecnología? ¿Y qué formación necesitan los profesores para enseñar matemáticas actualmente? O también cómo lograr un currículo más flexible, con variedad de opciones y que atienda las diversidades de las estudiantes que encontramos en el sistema escolar. No menos importante, cómo atender a la diversidad cultural desde el currículo de matemáticas. Claramente la fuente de indagación para estos fines es muy amplia y nos hace mucho en qué pensar, ¿verdad? Con solo estas preguntas. Por eso el debate sobre los fines de la educación matemática en general es una cuestión muy importante para el currículo de matemática en el sistema educativo, especialmente en el periodo en que se vuelve obligatoria, ¿verdad? Que en nuestro país es hasta el segundo año de bachillerato. Para autores como Krulin, dice de que la educación matemática debe tener algunas metas. Algunas de estas son, por ejemplo, lograr para cada individuo la competencia matemática que le corresponde. Entonces, quizás, por ejemplo, el alumno de séptimo grado queremos que tenga una concepción muy fuerte sobre el uso de los números negativos, el cero y los números positivos, ¿verdad? O quizás esperemos que el alumno de noveno grado tenga un avance significativo, ¿verdad?, en lo que respecta a las construcciones geométricas y cómo se relaciona esta con su vida cotidiana. O quizás esperemos, ¿verdad?, de que el alumno de bachillerato pueda construir modelos matemáticos y explicar situaciones, ¿verdad?, de su vida cotidiana regidas por funciones, por ejemplo, trascendentales. Entonces es una meta. Otra segunda es preparar a cada individuo para la vida adulta, reconociendo que algunos alumnos requieren más instrucción matemática que otros. Esto es muy importante porque dependerá a qué se va a dedicar cada estudiante. Entonces así vamos a reconocer, ¿verdad?, qué es lo que él necesita este tipo de matemática. Una tercera meta es fomentar el conocimiento de la utilidad fundamental de la matemática en nuestra sociedad. Y esto es muy importante porque en algunos niveles los estudiantes terminan preguntándose ¿por qué yo estoy aprendiendo matemática? ¿O para qué me van a enseñar eso? Entonces, si indagamos, ¿verdad?, sobre dónde pudiera ser esa utilidad y presentarle al estudiante, ¿verdad?, para que pueda tener ese reconocimiento de la utilidad y aplicabilidad de la matemática en su entorno, estamos contribuyendo a estos fines de la educación matemática. También podemos mencionar el desarrollo de la habilidad para usar modelos matemáticos con miras a la resolución de los problemas. Se ha hecho mucho énfasis en tener este enfoque durante los últimos programas de educación matemática. Sin embargo, podemos observar, ¿verdad?, que todavía hay alguna deficiencia en lo que respecta, ¿verdad?, a cómo poder continuar con esta educación matemática. Y aspectos mediante los cuales las matemáticas contribuyen a los fines educativos, según Hobson y Kahane: el desarrollo de la capacidad de razonar, su carácter ejemplar de certeza, el placer estético que estos cálculos fomentan, y también su función de instrumento auxiliar para otras disciplinas. Si se tienen estos fines educativos, ¿verdad?, muy profundos, entonces se está contribuyendo a un fin muy loable de la asignatura de matemática. Y como muestra aquí, ¿verdad?, también pueden haber algunas metas generales para la educación matemática, y estas que proponen algunos documentos internacionales son, ¿verdad?, las matemáticas como un elemento esencial de la comunicación, las matemáticas como una herramienta potente, también la necesidad de apreciar las relaciones internas dentro de las matemáticas, y también, ¿verdad?, el hecho de que las matemáticas deben resultar en una actividad fascinante, ¿verdad?, que es una enorme tarea, y fomentar la imaginación iniciativa y la flexibilidad en la mente, desde muy niveles básicos hasta los grandes, ¿verdad? También trabajar con este modo sistemático, independiente y cooperativo, y profundizar en el estudio de las matemáticas.
Claro está, ¿verdad? Estos fines son muy profundos y requerirán mucha voluntad y trabajo de parte de los docentes para poderlo lograr con sus estudiantes. Finalmente, lo que queremos es conseguir la confianza del alumno en sus habilidades matemáticas. Ahí están, pero muchos estudiantes han llegado a tener ese estereotipo que les podría llegar a considerar menos importantes de esto. Por eso, según otro autor de Ambrosio, algunas funciones sociales de la matemática son los siguientes. El punto de vista utilitario, es decir, para qué le va a servir al estudiante, y también el punto de vista especulativo. Con respecto al punto de vista utilitario, el documento menciona de que se refiere a la aplicación al entorno que va a tener el estudiante con respecto a esta finalidad, ¿verdad? Este punto de vista utilitario hace referencia a algunas características relevantes de la matemática, pero los otros mencionan acerca de la necesidad de utilizar los conocimientos adquiridos. Y esto nos muestra, ¿verdad?, de que es necesario que el estudiante vaya reconociendo por qué estamos enseñando un contenido en particular. La tarea principal de la asignatura de matemática consiste en proponer estrategias que permitan el desarrollo simultáneo de estos objetivos. El primero basado en el concepto matemático como cuerpo utilitario de técnicas y habilidades, pensado y diseñado para satisfacer necesidades quizás del aprendizaje, quizás de aplicabilidad en su entorno, en su sociedad prácticamente. Y el segundo considera que las matemáticas como componentes de un gran cuerpo de modelos de pensamiento y de lenguaje para simular algunos fenómenos que pudieran aplicarse en la vida cotidiana. Ahora, ¿por qué debería de enseñarse matemática? Bueno, el autor Rosenberg hace una reflexión muy importante sobre cuando hablamos de educación matemática y sobre sus funciones en las que debe atender, hay que considerar, dice el autor, ¿verdad?, prioritariamente a qué clase de sociedad nos referimos. Esto es muy importante porque aún en nuestra cultura salvadoreña tenemos diferentes sociedades, ¿verdad? Quizás nos toque trabajar con alumnos que pertenezcan a una sociedad más agrícola, más rural, algunos sean de esta, pero tengan aspiraciones a mudarse a una gran ciudad. Y los alumnos de la gran ciudad, ¿verdad?, quizás tengan intereses y particularidades muy diferentes a los de la zona rural. Por lo tanto, esto se refiere a las justificaciones funcionales, ¿verdad? ¿Por qué enseñar matemática? Si hablamos de una justificación funcional, ¿verdad?, estamos hablando de que tanto para los alumnos como para la sociedad, las matemáticas satisfacen una necesidad funcional de largo alcance, ¿verdad? Las escuelas deben preparar a los alumnos para ser ciudadanos productivos. La formación especializada de las matemáticas es un requisito previo esencial para el estudio de una amplia variedad de disciplinas. Y esto entonces nos lleva a preguntarnos, ¿verdad?, ¿cuántas matemáticas son suficientes para todos? Por lo tanto, otras justificaciones en las que se incluye el desarrollo de las capacidades personales también son muy importantes, ¿no?, porque de esa manera podemos encontrar, ¿verdad?, que cómo van a intervenir estos talentos, ¿verdad? ¿Qué ideas matemáticas serán útiles para los ciudadanos del futuro? Es muy importante la reflexión que hizo este autor, ¿verdad? Entre los argumentos utilitarios, los más destacados son los que tratan el interés de las matemáticas escolares en la formación que proporcionan para desenvolverse en la vida. Los que centran dicho interés en las necesidades ocupacionales y los que consideran más importante su función como requisito previo para el estudio de otras ciencias. Entonces será muy diferente al estudiante que va a tener, por ejemplo, quiere emprender un negocio, al estudiante que quiere llegar a un área muy específica de la ciencia, ¿verdad? Como por ejemplo, quizás ser un ingeniero o un farmacéutico. Los argumentos basados en la formación general de los alumnos abarcan los que se refieren al desarrollo de las capacidades formativas
a la promoción de la personalidad y las actitudes, y finalmente los que consideran el valor estético y el carácter lúdico y recreativo de las matemáticas. A esto se refiere Rosenberg cuando habla de otras justificaciones, ¿verdad? Hay quienes dicen que estiman útil enseñar matemáticas por contribuir a nuestra cultura democrática occidental, pero también debemos preguntarnos, ¿verdad?, qué capacidades, qué talentos se están formando y qué utilidad próxima va a tener la matemática en estos futuros ciudadanos. Por eso esto nos lleva a pensar, ¿verdad?, en las dimensiones que caracterizan los fines de la educación matemática. Estas dimensiones podrían ser culturales, podrían ser sociales, podrían ser formativas o educativas y podrían ser políticas. La dimensión cultural después dice que es relevante a la hora de establecer las finalidades de la educación matemática. Los problemas señalados por el autor Hurdak y por muchos otros autores apuntan a este hecho importante. La enseñanza de las matemáticas forma parte en la actualidad del sistema educativo obligatorio, hasta segundo año, decíamos. Y estos sistemas educativos transmiten, como ya hemos hablado, una herencia cultural básica de cada sociedad, a veces llena de estereotipos negativos, lastimosamente. Y por ello las disciplinas que forman parte del currículo no pueden ser ajenas o contrapuestas a los valores fundamentales de esa. Entonces, cuando hablamos de esta dimensión cultural, nos referimos a esa herencia cultural propia y básica de cada sociedad, ¿verdad? Quizás en la cultura salvadoreña la matemática esté asociada mucho al álgebra, a la geometría que se ve en tercer ciclo y en bachillerato, ¿verdad? Por eso también mencionábamos de que es importante hablar sobre estas ideas, pues el concepto de las matemáticas transmitido a través de los currículos de la enseñanza oficial se haya mal enfocado en dos aspectos, el de la propia disciplina y el de la pedagogía. Entonces, si como docentes empezamos a pensar de una manera diferente, ¿verdad?, con un enfoque pedagógico diferente, ¿qué efectos se producirían en la asignatura y en los estudiantes? ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para lograr animar a los profesores a que realicen estos cambios desde su posición intelectual hacia una percepción renovada de las matemáticas y desde su posición pedagógica hacia la renovación de sus prácticas en el aula? Esto no es sencillo, ¿verdad? Más sin embargo, podría lograrse. La consideración de las matemáticas como parte de la cultura, de cada cultura en concreto, sostiene la fuerte dimensión cultural que encontramos en las finalidades de la enseñanza de la matemática. Un hecho muy importante es lo que menciona el documento en la página 12, ¿verdad? Se los leo textualmente. El autor Burdon dice que pone de manifiesto que las matemáticas que aparecen finalmente en los libros de texto en forma axiomatizada, que se presentan como paradigma de objetividad, rigor y convergencia, no son más que una opción cultural, entre otras igualmente legítimas, de interpretar el conocimiento matemático. Pero nos deja dos trabajos muy importantes, ¿verdad? El primero es cómo transformar para que el docente pueda llevar estos conocimientos desde una perspectiva renovada y moderna, y cómo el estudiante puede recordar estos conocimientos y aplicarlos a esa cultura que va a ser heredada. La enseñanza de las matemáticas en su perspectiva pues ha evolucionado desde ser una función meramente instructiva, en la que se inculcaba la memorización de hechos y la ejercitación de destrezas, o una función más amplia, en la que el conocimiento matemático no se considera aislado del medio cultural de los intereses y la afectividad del joven. Bajo la dimensión social, el conocimiento matemático dice que se forma socialmente en público y tiene lugar mediante relaciones de comunicación entre las personas. La importancia social del conocimiento matemático no se reduce a la actividad evidente y carácter práctico de las matemáticas, sino que puede argumentarse mediante razones más completas. Dice que permiten comunicar, interpretar y predecir, ¿verdad?, conjeturar, dotan de objetividad nuestra
información y la construyen en un conocimiento bien fundado. Como muestran, entonces, la función social de la matemática tiene que ver con esa función de podernos expresar, comunicar, ¿verdad? Y predecir con todo este conocimiento. La sociología del conocimiento establece que, como en el resto de las disciplinas científicas, las representaciones matemáticas son construcciones sociales y entonces servirán al alumno para que pueda entender y darse a conocer en una futura sociedad. La conjetura de la construcción social también ubica el conocimiento, la cognición y las representaciones en los campos sociales de su producción, distribución y utilización. Por lo tanto, este es un enfoque muy importante, ¿verdad? Porque si logramos que los estudiantes lleguen a tener esta motivación por aprender y desempeñar un papel activo en la educación matemática, estamos contribuyéndoles ya a estas dos dimensiones de enseñanza, como una herencia cultural y también como una función social que les ayudará a comunicarse con el resto de personas en esta cultura matematizada. En cuanto a las finalidades formativas, en su sentido más amplio, concebimos la educación como ese proceso mediante el cual un individuo en formación es iniciado en la herencia cultural que le corresponde. Una visión educativa amplia lleva a considerar el conocimiento matemático como una actividad social, propia de intereses cognitivos, normativos y afectivos de niños y jóvenes. Y el valor principal de este sentido está en que organiza y da sentido a una serie de prácticas útiles. Para esto, pues es muy importante que el docente dedique muchos esfuerzos de manera individual y colectivo. Perdón. Por lo tanto, la enseñanza de las matemáticas en su perspectiva ha evolucionado desde una función meramente instructiva en la que se inculcaba la memorización de hechos y la ejercitación de destrezas, a una formación más amplia en la que el conocimiento matemático no se considera aislado del medio cultural ni de los intereses de afectividad del niño y del joven. A lo mejor ustedes como futuros docentes de matemática van a tener que enfrentarse a una nueva cultura de jóvenes con mayor modernización. Ahora nos enfrentamos a los jóvenes que son muy apegados a la tecnología y quieren el conocimiento ya bastante compactado, ¿verdad? En el futuro quizás cambie. Y estas finalidades de la educación matemática nos ayudan a entender, ¿verdad?, qué es lo que queremos lograr con esa cultura. Finalmente, la dimensión política nos ayuda a entender, ¿verdad?, que se relaciona con la difusión de valores democráticos y de la integración social, la realización y ejercicio de la crítica o el esfuerzo por la acción comunicativa, ¿verdad? Son también elementos clave a tener en cuenta en la planificación y el desarrollo de las matemáticas escolares. Esta dimensión política afecta a la totalidad del sistema educativo y el currículo de matemática debe ajustarse a sus finalidades al nuevo marco, ¿verdad? ¿Por qué razón, verdad? Porque se espera que esta educación matemática también logre inculcar esos valores y esa manera de integrarse a los jóvenes, a la educación. Al ciudadano común no le interesa tanto la perfección técnica cuando la efectividad del sistema de las matemáticas va a resolver problemas prácticos. Entonces, esta dimensión es muy importante, ¿verdad? Porque ayuda a los estudiantes a incorporarse a esa sociedad, ¿verdad?, que les va a brindar un sistema y un modelo. Finalmente, se puede llegar a la conclusión de que nuestro sistema legal reconoce las finalidades educativas básicas. Estas son el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, la adquisición de hábitos intelectuales y de técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. Podemos darnos cuenta, habrá llegado a este punto, de que la finalidad de la educación matemática tiene un sustento legal, ¿verdad?, que es el sistema legal de finalidades que establece nuestro sistema educativo. Muy importante, ¿verdad?, porque nos ayudan en el desarrollo de la personalidad humana, así como también en la integración
a los derechos y las libertades de cada estudiante en su medio. También la capacidad para el ejercicio de las actividades profesionales, así también la formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural, ¿verdad?, de cualquier país, la preparación para participar activamente en la vida social y cultural y la formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. Esto es muy importante porque en ese pequeño mundito, ¿verdad?, que es un aula, el docente de matemática puede contribuir a estas finalidades, ¿verdad? Si ellos lo logran hacer en un pequeño grupo de estudiantes, será una pequeña escuela para lo que posteriormente ellos van a tener que hacer en la futura sociedad. Ahora vamos a pasar a la última parte de esta tutoría que tiene que ver con respecto al documento sobre errores y dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, ¿verdad? Y hemos discutido acerca de cuál es el fin de la pedagogía y la didáctica de la matemática, así como también las finalidades que ésta debería de tener. Y aunque son documentos muy importantes, ¿verdad?, en esta ocasión lo tenemos que hacer un poco breve, pero revelan mucha información valiosa para nosotros como futuros docentes de matemáticas. Es muy preocupante, por ejemplo, el hecho de que en las reflexiones que se ha hecho, ¿verdad?, tanto filosóficamente como epistemológicamente, se ha observado, ¿verdad?, que hay deficiencias muy grandes que superar aún en la educación matemática. Por ejemplo, el autor Popper, en Conjeturas y Refutaciones, pone al examen la siguiente cuestión: ¿cuál es la fuente última del conocimiento? A partir de ella deriva el papel destacable que tienen los errores en la adquisición del conocimiento científico, por lo que resume en 9 tesis los resultados de su reflexión. La primera tesis es la siguiente, ¿verdad?, que no hay fuente última de conocimiento. Debe aceptarse toda fuente y toda sugerencia en primer lugar, y deben ser sometidas a un examen crítico. Entonces, ¿dónde aprenderá el estudiante? Puede ser en la escuela, puede ser con sus compañeros, puede ser con sus padres. No hay una última fuente. Y si la afirmación hecha es verdadera, si concuerda con los hechos, esto se determina examinando o sometiendo a prueba la afirmación misma, o bien sometiendo a prueba sus consecuencias. La tercera tesis es que en conexión con el examen y la revisión crítica, tiene importancia todo tipo de argumentos. También la fuente más importante de nuestro conocimiento es la tradición. La mayor parte de lo que sabemos la hemos aprendido, por ejemplo, o porque hemos leído o escuchado previamente. Esto es muy importante porque los estudiantes llevan esto en sus saberes previos. Y toda parte de nuestro conocimiento, que sería la quinta tesis, por tradición es susceptible de examen crítico y pueden ser abandonados. La sexta tesis que propone el autor es que el conocimiento no puede partir de la nada. El avance del conocimiento consiste principalmente en la modificación del conocimiento anterior. Ante esto ya hemos discutido, ¿verdad?, de que los conocimientos previos siempre van a ser útiles para ese nuevo aprendizaje. Y autores, ¿verdad?, como Vygotsky propusieron aquel concepto de aprendizaje significativo que hoy tiene relación con esta tesis. No hay ningún criterio que permita reconocer la verdad, pero sí poseemos criterios que con suerte permiten conocer el error y la falsedad, ¿verdad? Y la octava propuesta es de que la función más importante de la observación y el razonamiento, y aún de la intuición y la imaginación, consiste en contribuir al examen crítico de las conjeturas con lo que sondea lo desconocido. Para finalizar, la novena tesis es que la solución de un problema plantea nuevos problemas sin resolver, y ello es tanto más así cuanto más profundo era el problema original y más audaz su solución. El autor Bachelard, en otro orden de ideas, planteó la noción de obstáculo epistemológico como explicación para esa aparición inevitable de errores que hemos visto. Constituye parte importante de nuestro avance en el conocimiento, dice él. Entonces, esto nos fomenta, ¿verdad?, a que como docentes podamos tomar en cuenta, ¿verdad?, esa aparición de errores que va a ser inevitable en la enseñanza y puede contribuir a la construcción del nuevo conocimiento.
Las ideas anteriores pueden completarse con los planteamientos constructivistas siguientes. Primero, todo conocimiento es construido. El conocimiento matemático es construido, al menos en parte, a través de un proceso de reflexión y abstracción. Entonces, esto nos intuye, ¿verdad?, cómo elaborar ese proceso, esa metodología para poder construir esos conocimientos. También podemos decir que existen estructuras cognitivas que se activan en los procesos de construcción. Y esa es una segunda idea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo activar esas estructuras cognitivas? Ese es el labor del docente, ¿verdad? Y que hemos dicho a lo largo de esta asignatura, nada fácil. La tercera idea es que las estructuras cognitivas están en desarrollo continuo. La actividad con propósito induce a la transformación de las estructuras existentes. También reconocer el constructivismo como una posición cognitiva conduce a adoptar el constructivismo metodológico. Entonces, esa posición cognitiva es la que nos interesa en este caso. Y de nuevo, otro autor propone, ¿verdad?, otras ideas que nos hacen pensar en estos errores que pudieran tener los estudiantes en un plano diferente relativo a la lógica del descubrimiento y la elaboración de conceptos de matemáticas mediante la dialéctica de plantear conjeturas que se aproximen de una respuesta a un problema o a una cuestión abierta, crítica de las conjeturas mediante contraejemplos globales y locales, y la superación mediante el argumento del contenido, y una limitación en la extensión de los conceptos. Esto pues nos hace pensar de que siempre va a haber una segunda manera de influir, ¿verdad?, en esa elaboración de conceptos matemáticos. ¿Qué utilizará el alumno? Podrían ser críticas, conjeturas, cuestionamientos, ¿verdad?, para que pueda extenderse este aprendizaje. De tal manera que, como proponen estos autores, los errores forman parte de las producciones de los alumnos durante su aprendizaje de las matemáticas. Pero estos errores son datos objetivos que encontramos permanentemente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces, ¿cómo solventarlos? ¿Cómo utilizarlos para que sean una fuente de aprendizaje? Estos constituyen un elemento estable en dichos procesos. Por otra parte, siendo un objetivo permanente de la enseñanza de las matemáticas en el sistema escolar, lograr un correcto aprendizaje de las mismas por parte de todos los alumnos. Es claro que las producciones o respuestas incorrectas a las cuestiones que se plantean deberán irse solventando. Y el docente procurará, ¿verdad?, que estas maneras de solventarlo guarden relación con los fines de la educación matemática y sobre todo que constituyen una fuente de aprendizaje. Ahora, ¿qué se ha logrado indagar sobre estos posibles errores? Bueno, las observaciones hechas en el aula ponen de manifiesto que, en primer lugar, los estudiantes piensan frecuentemente acerca de tareas matemáticas de un modo muy original, bastante diferente a lo que esperan los profesores. Por eso se vuelve muy útil, ¿verdad?, en el hecho pedagógico, que el docente, ¿verdad?, sea muy específico con los resultados que espera de parte de sus estudiantes. Y un segundo punto es de que cuando esta vía de pensamiento original se muestra inesperadamente útil, admiramos su poder y decidimos que el estudiante ha tenido una comprensión inusual. Pero si omito algo que es esencial, decimos que el estudiante ha cometido un error y ha habido aprendizaje. Entonces, de allí viene la labor del docente de que este error tiene que ser utilizado para que ese conocimiento ya existente se pueda modificar y convertirlo en un aprendizaje acertado. También de nuevo otro autor, como por ejemplo Radatz, clasifica los errores a partir del procesamiento de la información. Podría ser que sea un error debido a dificultades del lenguaje, y en matemáticas sucede ese por el vocabulario matemático que se tiene que transmitir a los estudiantes. Segundo, podrían ser errores debido a dificultades para obtener información espacial. Y tiene mucha importancia esto, ¿verdad?, de que en el uso de la geometría los estudiantes tienen las nociones básicas de su herencia, de su familia, de su cotidianidad.
Una tercera clasificación podrían ser errores debido a un aprendizaje de conceptos previos que traiga el estudiante, o podrían ser errores debido a asociaciones incorrectas. Y quinto, podría deberse a errores debido a la aplicación de reglas o estrategias irrelevantes. Entonces, esto es muy importante para un docente conocerlo porque el tipo de error cometido puede encaminar a cómo lograr una metodología y un proceso adecuado para convertirlo en una oportunidad de aprender. Por ejemplo, si fuese un error o una dificultad de lenguaje, el docente podría trabajar en ese vocabulario matemático que sea necesario para que el estudiante pueda aprender y llegar a ese nivel que se está esperando. Finalmente podemos llegar a las conclusiones, ¿verdad? Hemos discutido en esta tutoría acerca de cómo la didáctica se va a encargar, ¿verdad?, de esos problemas relacionados con todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, específicamente de la matemática, y todo lo que involucra, ¿verdad?, los autores que decíamos, el contrato pedagógico, el docente, el alumno, y también las aspiraciones que cada uno de estos tienen. Posteriormente estuvimos hablando acerca de cómo los fines de la educación pueden ser muy importantes a la hora de establecer una clase, ¿verdad? El desarrollo de la personalidad humana, la dimensión política, la dimensión social de la enseñanza de la matemática y cómo el docente toma en cuenta estas dimensiones para poder establecer una educación matemática de acorde a las aspiraciones que tenga este estudiante y a su herencia cultural. Y ahora hemos estado analizando acerca de cómo los errores pueden utilizarse, ¿verdad? Dependiendo del tipo de error que cometa el estudiante, para llevarlo a una experiencia de aprendizaje y utilizar esos conocimientos previos, correctos o erróneos, para modificar, llegar a tener un aprendizaje adecuado. Con respecto a este último tema, es importante señalar, ¿verdad?, que los errores pueden contribuir positivamente en el desarrollo de aprendizaje. En segundo término, indicar que los errores no aparecen por azar, sino que surgen en un marco conceptual consistente, basado sobre conocimientos adquiridos previamente. Y en tercer lugar, argumentar la necesidad de que cualquier teoría de instrucción modifique la tendencia a condenar los errores culpabilizando a los estudiantes de lo mismo, reemplazándola por la previsión de errores y su consideración en el proceso de aprendizaje. Y finalmente señalar que todo proceso de instrucción es potencialmente generador de errores, debido a diferentes causas, algunas de las cuales se presentan inevitablemente. Entonces, el docente tendrá, ¿verdad?, esa labor de poder utilizar estos errores para poderlos convertir. Muchas gracias por la participación y los que vean esta tutoría posteriormente. Los invitamos para que las puedan tomar en cuenta. Tienen una próxima evaluación que es el examen virtual. Y pues de mi parte, aunque no fue una manera diferente de llevar a cabo esta tutoría, ¿verdad?, de manera virtual, ha sido un gusto, ¿verdad?, conocerles y también invitarlos, ¿verdad?, no darse por vencido, a continuar con su carrera. Es muy loable la función que ustedes, la carrera que han escogido, ¿verdad? Porque como ven, es una profesión que requiere mucho compromiso y mucha labor social cuando uno ya la desempeña. Pero sin embargo, es una carrera llena de muchas satisfacciones en la vida escolar. Así que no me queda más que agradecerles y desearles éxito a todos en sus labores y en su finalización de este ciclo. Muchas gracias.